Bienvenidos y bienvenidas a la clase 7 de este curso Desvelando los secretos de la historia del arte. En esta ocasión continuaremos con la revisión del antiguo arte romano. El gran imperio romano abarcó un periodo que va desde el siglo 8 antes de nuestra era hasta el siglo quinto de nuestra era. Cientos de años donde el arte floreció en todas sus manifestaciones, destacando por un lado la arquitectura monumental, que era propagandístico del imperio, como el Coliseo, el Panteón, el Arco de Constantino o el Arco del Triunfo, que veremos en la clase de hoy. Y alcanzaron una gran innovación técnica en cuanto a la arquitectura, la construcción, las artes pictóricas, por ejemplo, en la decoración de suelos y paredes de villas y edificios públicos con mosaicos y pintura, frescos, que hoy también veremos algunos ejemplos en clase, la escultura en relieve y frisos decorativos también son impresionantes y su urbanismo y planificación de ciudades. Las ciudades romanas eran diseñadas de una manera muy particular, con plazas, espacios públicos, con calles amplias, con calles, con edificios religiosos, edificios públicos, con espacio para sus villas y residencias. Así que acompáñenme. Empezamos con la clase de hoy. Aquí podemos ver lo que les estaba contando la clase anterior. Ay, espérenme, que me estorba yo mismo. Los tres órdenes con los cuales se hicieron las arcadas, ¿no? En la parte superior había un toldo, luego en el piso de hasta arriba estaba el orden jónico, luego tenemos, digo, corintio, perdón, luego el orden jónico y hasta abajo el orden toscano, que era el propiamente italiano. Y esto de los órdenes clásicos nos está hablando, ¿no? De cómo sí los romanos apreciaron y tomaron toda esa parte de orden, de proporción, de número, de armonía de los griegos y para construir, ¿no? Pero además de todo, hay que tomar en cuenta que los romanos sustituyeron las piedras, ¿no? Las construcciones de piedra por el conglomerado de cemento, que fue formado por pequeños fragmentos de toba calcárea y ladrillos triturados que se mezclaban con una argamasa de cal y arena, la famosa puzzolana. Entonces podían hacer edificios enormes, muy bien construidos, muy bien cimentados por esas técnicas que inventaron los romanos. Los robustos muros construidos con esta técnica se revestían posteriormente con pequeños bloques de piedra que se introducían en ese conglomerado. Y en todos los territorios que estuvieron bajo la influencia romana, el uso del conglomerado de cemento fue una característica común de los edificios. Eso dio por resultado que los romanos hicieran unos edificios, puentes y acueductos de gran solidez y que por eso todavía los podemos ver. Muchos de esos edificios resisten el paso del tiempo, ¿no? Como este ejemplo, que es el otro ejemplo de arquitectura monumental romana, el Panteón. El Panteón romano, también conocido como el Panteón de Roma o el Panteón de Agripa. Construido entre los años 118 y 125, mandado construir por Adriano en el lugar del templo erigido por Marco Agripa, que aquí pueden ver su nombre, y que tiene una altura de 43 metros. Este antiguo templo romano actualmente está consagrado como iglesia católica y el nombre procede del griego Panteion,
que significa templo de todos los dioses. Y quienes no han ido y si planean ir a Roma, vayan, ¿no? Porque esto es todo un espectáculo y como siempre he recomendado ir con toda la calma, con la disposición de tener a ver qué me dice este lugar, este sitio, ¿no? Por dentro, pues vemos la gran cúpula, que es majestuosa y es una de las grandes aportaciones romanas, increíble, es una cúpula de hormigón con artesonado. Estos cuadraditos que ven aquí se le llama artesonado y tiene un fin constructivo, ajá, porque pues es toda una como red ahí que en la cual se agrega el hormigón y todo y le da una solidez a la cúpula, pero también estético. Y tiene una abertura central que es el óculo, que era la fuente de luz del edificio y que para los romanos representaba el sol divino. Entonces es un lugar muy interesante porque ahí ustedes pueden tener esa experiencia de la religión antigua grecorromana y los atisbos de la religión cristiana, las religiones, ¿no? Entonces es un edificio circular con un pórtico de grandes columnas. Esto pues lo retoman de los griegos, son grandes columnas corintias de granito, de hecho fíjense cómo se ve el rojo y el color oscuro. Y aquí podemos ver en esta otra imagen la diferencia. Quiero que ustedes vean la majestuosidad, solidez del edificio romano, ¿no? Que es antiguo, ¿no? 118, 125, ajá, de nuestra era, en comparación con esos otros edificios que fueron construidos muchos años después. Y después hablando sobre la pintura, el tema pictórico, no podemos dejar de hablar del mosaico. En este caso, eh, tomaremos este ejemplo porque hay muchísimos ejemplos. El mosaico de la batalla de Isos, que se encuentra en la Casa del Fauno en Pompeya. La Casa del Fauno es una villa del siglo II antes de nuestra era, que es un ejemplo de las residencias romanas que había y que Pompeya nos ha dejado ver porque cuando fue la erupción del Vesubio en el año 79 fue sepultada toda la ciudad y entonces pues ya se ha podido reconstruir como eran estas villas y la de la Casa del Fauno albergó muchas obras de arte en su interior. Y el mosaico de Isos es también conocido como el mosaico de Alejandro Magno, que aquí está representado. Ahorita vamos a ver un acercamiento, ¿eh? Aquí parece una pintura la obra, ¿no? Ahorita vamos a verlo en detalle. Hay una gran parte que ya no se encuentra, ¿no? Se ha perdido, pero sí podemos ver a Alejandro Magno de perfil, con sus largas patillas, montado sobre su caballo, luchando en la batalla de Isos, e incluso vemos, fíjense, un escorzo en este mosaico. Aquí está el trasero de un caballo, la colita y el trasero del caballo, ¿no? Vemos varias lanzas, es toda una composición, es una copia romana en mosaico del siglo I antes de nuestra era, de una pintura original griega del 325 antes de nuestra era. La pintura original fue creada por Filoxeno de Eretria. Ajá, y esta es una copia del mosaico que estaba en esta casa del fauno y que se trasladó y actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y mide 2 metros 72 centímetros por 5 metros 13 centímetros. Y entonces, miren el mosaico. Ajajaja. Uy, aquí pueden ver.
Fíjense, es como un rompecabezas. De lejos no se nota. El mosaico pues era elaborada con pequeñas piezas que se llaman teselas. A estos cuadritos o rectángulos se les llama teselas y eran hechos de piedra o de cerámica o de vidrio o cualquier material que tuviera partes planas y que se pudiera trabajar y que tuviera colores. Se ponían sobre un lecho a un fresco de yeso, a ver, déjenme ver, esto de aquí, hagan de cuenta que esto iba en el suelo. Normalmente los mosaicos estaban en el suelo y algunas veces como decoración en la pared, ¿no? Pero pues era como una cama, ajá, un lecho a un fresco de yeso, cal y polvo de arcilla, cemento y otro aglomerante sobre el cual se iban poniendo todas estas pequeñas teselas. Ajá. Y fue muy utilizado, como les digo, por los romanos y en el suelo. Después lo retomaron ya cuando empezó el cristianismo durante el imperio de Bizancio, que ya vamos a ver la clase que sigue, varios ejemplos, ¿no? Entonces aquí en el detalle vemos el perfil del grandioso Alejandro Magno, el mosaico, son aproximadamente 1 millón de teselas, para que se den una idea, colocadas en curvas progresivas. Aquí se pueden ver las curvas, algunas no son tan curvas, ¿no? O sea, todo tenía una manera, el cuello. Y al trabajo en el mosaico, así como vemos esta obra, se le llamaba opus vermiculatorum, pero había muchos opus, que es la técnica para aplicar las teselas, ¿no? Era obviamente una obra laboriosa, muy larga, que requería mucha mano de obra, y pues era importantísimo. Ahora el tema, ¿por qué estaba en el piso de una casa Alejandro Magno? Pues es que era una figura histórica importantísima para los romanos, porque todos querían ser él, querían emularlo, el gran conquistador, ¿no? Que logró grandes cosas, todo un personaje histórico fue Alejandro Magno, y entonces lo utilizaban para mostrar la posición elevada, la gran clase social que tenía el propietario de esa villa, donde había los recursos económicos para mandar a hacer un mosaico con el tema de Alejandro Magno. Y estaba a la entrada, entonces lo primero que veía el visitante era esta magnífica obra en el piso y decía, oh no, esta es una familia poderosa, ¿no? Aquí en este otro acercamiento vemos, fíjense cómo lograban este realismo, esta expresión, este colorido, esa no sé qué sé yo, esa expresión que les decía a través de esta técnica, ¿no? El mosaico fue preservado de esta manera, ¿no? Porque pues fue cubierto con esta capa de ceniza volcánica del Vesubio, ¿no? Estaba ubicado en la casa del fauno, también en la habitación llamada Excedra, donde se recibía y entretenía a los visitantes. Entonces, esa casa tenía más de 3.000 metros cuadrados, ya se imaginarán, y pues sí, se pierde, ¿no? La vista cuando la vemos y bueno, ya no están en el piso todos los mosaicos romanos que se han quitado de los pisos, porque siempre siguen encontrando por toda Europa mosaicos romanos. Entonces, lo que hacen es que con mucho cuidado y las técnicas de restauración y conservación, se quita del piso y se pone en otro sitio en la pared, en los museos, galerías. Entonces, bueno, se pierde el trabajo cuando vemos el mosaico de lejos, pero ya viéndolo de cerca, nos queda pues ya muy claro, ¿no? De qué tenían los romanos para lograr hacer un imperio.
pues tenían constancia, tenacidad, laboriosidad, trabajo,